Continuamos con la clase número 23 de la Escuela de Orientación y Consejería Bíblica. Y vamos a hacerlo aquí leyendo en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 30 al 31. Y nos dice así: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. El 31 dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Aquí nos enseña el apóstol Juan que todas las obras que hizo el Señor Jesucristo no serían podido posible contenerlas en un solo libro, de modo que hizo muchas obras más. El Espíritu de Dios hizo una recopilación e inspiró a estos apóstoles solamente a que escribieran y resaltaran quizás las más importantes o las más significativas para que entendiésemos bien el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Los otros tres escritores de los evangelios mostraron otras perspectivas de la vida de Jesús. Por ejemplo, Mateo lo presentó como un rey, Marcos lo presentó como un hombre y Lucas como un sirviente. De modo pues que podamos ver esas características en nuestro Señor Jesucristo y podamos identificarnos con Él y aprender al mismo tiempo con Él cómo debe ser nuestra vida, semejante a la del Señor Jesucristo, en su carácter, en su presencia, en su comportamiento, hasta en su ministerio también, y cómo nosotros entonces debemos conducirnos con las otras personas. El libro de los Hechos es la continuación de Lucas, del evangelio que escribió este evangelista, el doctor Lucas, o la extensión de la iglesia como es conocida en el mundo. Ese es el libro de los Hechos. El libro de Romanos hasta Apocalipsis son libros dirigidos a los creyentes, discípulos, aprendices. Sin embargo, hay muchos mensajes evangelísticos en todos estos libros. Ahí están contenidos, ¿verdad?, todas las epístolas, las cartas de los apóstoles, principalmente la del apóstol Pablo, que fue el que más escribió para la enseñanza y la vida de cada uno de los creyentes en el Señor Jesucristo y en sus evangelios. Es importante que el Señor Jesucristo tomó del pueblo o del vulgo, como decían ellos también, las personas las cuales la mayoría de ellos iban a servirle, iban a aprender de él. Él no tomó principalmente de los más ricos, de los más sabios, sino que se fue al pueblo, a los más humildes, a aquellos que estaban dedicados a su trabajo, que eran jornaleros prácticamente, algunos de sus padres y otros pues de sus trabajos seculares, y en la mayoría eran pescadores. Los apóstoles, como tal, que eran sus discípulos primarios, a los cuales después los llamó como apóstoles para enviarlos, prepararlos primero y después enviarlos a una misión, no tenían entrenamiento formal, pero estaban dispuestos siempre a aprender. Es importantísimo que entendamos que esta característica debe acompañar a todo aquel que desee estar en las manos del Señor para ser utilizado para su obra. Debe aprender. Estamos bajo esa característica de aprender, de aprendizaje. Ninguno de estos hombres apóstoles estaban formalmente educados como sacerdotes, ni como rabinos, maestros especializados, doctores o escribas. No, ninguno de ellos. Eran hombres, como les dije, hombres comunes, hombres sencillos, de los cuales el Señor tomó de ellos
para que de esta forma primero estuviesen dispuestos a aprender de él. Y estuvo con ellos aproximadamente 3 años y medio, se calcula. Y a lo largo de todo este caminar con ellos, se formó ese aprendizaje, eso tan cercano que tuvieron con el Señor Jesucristo. De modo que ellos se prepararon directamente con el Rey de Reyes, con el Señor Jesucristo, pero lo más importante es que la gran mayoría de ellos estuvo siempre dispuestos a aprender. Esta es una cualidad la cual nosotros debemos también adquirir de estos apóstoles, de estos primeros discípulos. El hecho de que querramos aprender también, nutrirnos de toda la palabra que Dios quiere darnos a través de nuestros maestros, de nuestros mentores, aún de esta clase. Es importantísimo que estemos siempre dispuestos a aprender. El apóstol Pedro y Juan eran vistos como líderes judíos, aunque ellos sabían y entendían que no estaban formalmente entrenados en las escuelas de esos días. Ninguna de las escuelas rabínicas de enseñanza profunda ellos habían estado dispuestos a ir, sino que se habían ocupado con sus padres de su trabajo y de su vida normal. Eran simples hombres que habían nacido dentro del judaísmo y que habían creído, que guardaban todas las normas, las enseñanzas de la ley, pero que no se habían preparado para ser doctores, ni escribas, ni grandes rabinos. En el libro de los Hechos, capítulo 4, 13, nos dice, se dice de ellos, entonces los mandatarios y los ancianos se dieron cuenta de que estos no eran hombres preparados. Viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. O sea que Jesús se encargó de ellos y lo hizo de manera muy eficaz. Él les enseñó todas las cosas que necesitaban aprender a lo largo de esos 3 años y medio antes de su crucifixión. Y ellos estuvieron siempre dispuestos a aprender. Qué cualidad, ¿verdad?, tan importante que nosotros también debemos adquirir. Estar siempre dispuestos a aprender de nuestros maestros, de nuestros sacerdotes, de aquellos que están allí a nuestro lado enseñándonos con denuedo, que lo están haciendo con dedicación y que nosotros también podamos dedicarle la misma dedicación y de aprender, de estar dispuestos siempre a ser enseñados, discipulados. Este término no educados o iliterario se refiere a hombres sin entrenamiento formal o técnicos en escuelas rabínicas de Hillel o Shammai. En el Evangelio de Lucas 11:1 nos dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como lo hizo Juan a sus discípulos. Esto significa y concreta, ¿verdad?, que ninguno de ellos había sido formado en ninguna de estas escuelas rabínicas que hemos nombrado aquí, Hillel o Shammai. Sin embargo, el Señor Jesucristo sí los formó, sí los educó. Y ellos mismos les pedían, así como lo hicieron en esta oportunidad en Lucas 11:1, enséñanos, Señor, a orar. No sabían orar, claro que sabían orar o habían orado, pero ellos querían orar como oraba su Señor. Enséñanos a orar como lo hizo Juan a sus discípulos. Asimismo, también nosotros debemos estar siempre pendientes y dispuestos a ser enseñados por nuestros maestros y mentores.